Información. Marco Fernández, director de investigación de En México Evalúa. El 26.4% de la nómina del Magisterio Nacional registra anomalías que provocan pérdidas anuales por 51.487 millones de pesos del dinero de los mexicanos. Me gustaría que nos centráramos en Sonora, que la SEC, ¿cómo le falta rendir cuentas a este secretario de Educación, Marco Fernández? Buenos días. Buenos días, pues muchas gracias por invitarme nuevamente a platicar con tu auditorio. Pues lamentablemente cuando hacemos el análisis de la información a nivel estatal, pues nos encontramos con problemas importantes en el manejo de la nómina docente administrativa de Sonora. Ocupan pues el nada honroso lugar en términos comisionados, es decir, de acuerdo al censo, se detectaron 1.233 comisionados, es decir, 2.3% de la nómina magisterial administrativa de Sonora. Hay otra categoría que también preocupa, que es una categoría yo le llamo como los extraños que se ausentaron cuando se levantó el censo. Es algo muy extraño porque es 5.87%, es decir, 3.164 individuos en las semanas que se levantó el censo no estuvieron presentes en los centros de trabajo. No es una cantidad menor y no es como que de repente hubo una enfermedad o una epidemia que tuvieron que cerrar todas las escuelas en Sonora, o hubo un problema grave que en todas esas semanas se tuvieron que ausentar para no levantarse. Entonces, nosotros hemos pedido, al igual que en otros casos que están teniendo problemas similares importantes, que la autoridad educativa en los estados y también la SEP hagan una investigación para saber si son ausencias explicables. Algunas muy probablemente lo son, pero muy probablemente también otras no lo son, y son intentos de ocultar anomalías en el manejo de la nómina docente administrativa. ¿Cuánto estaría de ese dispendio en Sonora localizado? Me queda claro, estos son 1.200 personas en este caso. Bueno, ya habíamos debatido el tema, ¿no? En su momento, ¿recuerdas? Pero esto es ya el seguimiento. ¿Hay datos duros claros de cuánto de ese dispendio de nómina invierte o se pierde en Sonora? Sí, o sea, lamentablemente Sonora, en el mejor de los casos, en el optimista, digámoslo así, estamos hablando prácticamente de 300 millones de pesos al año. Para ser exactos, 299 millones de pesos, 589 mil pesos. Y esto equivale al 2.7% del presupuesto de educación básica que Sonora destina a las escuelas primarias y secundarias públicas del estado. ¿Quiere decir entonces, Marco Levario, director de investigación de México Evalúa, que esos 299.589.000 pesos que se pierden al año, es decir, no sabemos, se pagan en que en aviadores o en gente que no trabaja o se los roban? ¿Qué quiere decir? O sea, cuando empezamos a ver todas las categorías, o sea, tenemos un problema que poquito a poco va sumando, ya no tan poquito, porque están los comisionados, están de aviadores, detectamos 223 personas. Pero luego tenemos una categoría preocupante también, que es individuos que mantienen su plaza a pesar de que están jubilados o pensionados, o que renunciaron al servicio docente, o peor aún, hay gente fallecida que mantiene la plaza docente y que algún vival está cobrando en su nombre. Esta cantidad en total de todas estas categorías que acabo de mencionar, se trata de 1.985 personas, 3.7% de la nómina en Sonora. Es una cantidad bárbara. Y todos estos, lo que está ocurriendo son muestras del fraude al erario y, con franqueza, del saqueo de los recursos públicos que se tendrían que estar destinando a la educación y que no se está haciendo adecuadamente. Solo para complementar la fotografía dramática, las cifras que tenemos de la infraestructura en Sonora nos revelan que el problema es un problema del mal gasto de los recursos. Por ejemplo, tienen 14% de sus escuelas, de las escuelas públicas primarias y secundarias en Sonora, carecen de agua corriente, 14%. 34.5% carecen de drenaje.
4.3% carecen de energía eléctrica, 5.3% carecen de sanitarios. Cuando se observa el material con el que está hecho su techo, 49% de las escuelas tiene un techo con material inadecuado. Entonces, cuando vemos todas estas cifras y lo contrastamos con el mal uso de los recursos por las irregularidades en la nómina, no cabe duda que nunca va a haber presupuesto que alcance para solventar problemas estructurales graves que hay en las escuelas y al mismo tiempo estar pagando de forma irregular a individuos que cometen fraude al erario en el sistema educativo sonorense. A ver, entonces, repito, para datos duros y claridad, son 1,985 personas que no trabajan o son aviadores, a los cuales se les paga 299,589,000 pesos, y que los cuales se pierden pues al año en Sonora. Son más, porque tenemos que hacer las sumas, tendríamos que sumar. Comisionados tenemos 1,233, aviadores tenemos 223, jubilados, personas con la plaza, a pesar de que están jubilados, renunciados o que han fallecido, 1,985. Gente que trabaja en un centro distinto al que tendría que estar asignada a la plaza, son 1,052. Hay 405 personas que se negaron a contestar el censo, dijeron, nomás no te voy a contestar, y le regresaron en blanco al personal del INEGI sus cuestionarios, y finalmente hubo 3,164 personas que misteriosamente en las semanas que se levantó el censo se ausentaron de su centro de trabajo. A ver, son como 8,000, como 8,000 personas, o sea, gastamos 300 millones de pesos en 8,000 personas que no sabemos qué hacen, así. Exactamente. ¡Ja! Es muchísimo. Pero mañana la postura de la SEC te va a desmentir, digo, ya los conozco, no sé, pero bueno, ahí están los datos. ¿De dónde podemos sacar y de dónde sacas esta información? O sea, los datos, toda la información está publicada tanto por la SEP como por el INEGI en sus sitios de internet, donde se publicó el censo, el CENAVE, se llama en su acrónimo. Los datos que ya condensados para que la audiencia pueda darse una idea de lo que estamos platicando, están en la página de México Evalúa, www.mexicoevalua.org, donde además del estudio, lo que hicimos fue un mapa interactivo en donde ustedes pueden hacerle clic a cada uno de los estados y ver la radiografía de las irregularidades en la nómina docente administrativa, el costo que esta nómina implica y el problema de la infraestructura educativa en cada uno de los estados, de acuerdo a los datos que hasta ahorita han sido publicados por el INEGI, porque es importante señalar que lamentablemente han pasado 4 meses y la SEP, ahí es solo facultad de la SEP, no ha querido dar a conocer la base completa del censo, en donde podríamos entonces tener el nombre y apellido en cada uno de los planteles de las personas que están en las irregularidades referidas, y así la ciudadanía poder exigir específicamente en su escuela a la que van sus niños o sus jóvenes cuentas de, a ver, ¿por qué le estás pagando a fulano de tal en mi escuela que está comisionado y no tendría que estar? O ya dejaste de pagar a otra persona que solo lo conocen en su casa porque es un aviador y supuestamente tendría que estar en esta escuela y no está. Eso no se puede hacer todavía porque absurdamente la autoridad no ha querido dar a conocer la información completa del censo, y eso que el censo nos costó 740 millones de pesos y no es un patrimonio privado del Estado mexicano, es un patrimonio de los mexicanos que lo pagamos con el impuesto. Muy bien, te agradezco mucho la información, en verdad, Marco, y pues le daríamos seguimiento para ver qué dice la autoridad. Gracias. Muchísimas gracias, hasta luego. Sucre. Querido Radio Escucha, el 28 de agosto es día